¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches. Un gusto saludarles desde esta mesa con los corresponsales este jueves 21 de mayo, poco después de las 9 de la noche. Como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar pendiente de esa transmisión. Estaremos esperando y leyendo sus comentarios a lo largo de esta mesa de diálogo con los corresponsales. Y en ese sentido, permítanme presentarles, como siempre, a mis colegas y amigos. Pedro Tonantzin, de Sur Digital. Pedro, buenas noches. Bueno, tenemos ahí problemas con el audio de Pedro. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Jaime Luis Brito, también de la página de noticias maciosare.org. Jaime, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Yo soy Héctor Raúl González y también les agradezco mucho su tiempo. Nos parece que en esta edición hemos acordado los corresponsales platicar de un tema que, como seguramente si ustedes han estado al pendiente de las últimas noticias que han acontecido en el estado de Morelos, pues el tema tiene que ver con la estrategia de seguridad del gobierno del estado, particularmente que atraviesa por otros ejes que ya platicaremos con la estrategia del gobierno federal y demás, pero en los últimos prácticamente horas hemos sido testigos, digamos, de manera informativa de una masacre, un multihomicidio registrado en el municipio de Temisco, del cual ya estaremos dando detalles, pero que más que el hecho criminal en sí, como platicábamos hace algunos minutos con Jaime Luis Brito, pues pasa más bien por esta estrategia fallida de una policía ausente, de un gobierno ausente, sin pies ni cabeza en diversos rubros, pero hoy particularmente donde quedó más evidenciado con este y con otro hecho que sucedió la noche de ayer con la detención, denuncian los testigos, arbitraria de una enfermera, también tiene que ver con la actividad policíaca. Jaime, Pedro, pues no sé quién de ustedes quiera comenzar a platicar sobre este tema de seguridad, de lo que ha acontecido en las últimas horas en el estado de Morelos, también, el tema de Yautepec, esta falta de autoridad, y Tepoztlán, en la que dos comunidades se enfrentan, cierran sus límites e impiden el acceso de manera arbitraria, y me parece, y lo planteo y lo pongo sobre la mesa, tiene que ver pues también con un estado fallido, con un estado de derecho inexistente, y que desde mi punto de vista forzosamente atraviesa o deviene de una falta de liderazgo, en este caso concreto, de Cuauhtémoc Blanco Bravo como jefe del Ejecutivo. Pedro, querías hablar. De hecho, le iba a ceder la palabra a mi compañero Brito, pero yo diría brevemente en el tema de la seguridad, que no ha sido pues tocado en los últimos días a propósito de esta pandemia que nos está rebasando en muchos sentidos y que de alguna forma se retiró de la agenda, pero eso no implica que el tema no siga siendo preocupante. Incluso hay un incremento en materia de secuestros, homicidios y, bueno, pues en otros rubros que seguramente, bueno, pues el fiscal que casi siempre termina diciendo el mismo discurso respecto a que no son las cifras que él tiene, que él como López Obrador tiene otros datos y que además es siempre después de una crisis como esta, resulta que es multipremiado por organizaciones que jamás en nuestra vida hemos escuchado de dónde son, de dónde vienen o cuáles son sus antecedentes, pero que resulta que le dan un reconocimiento por algo que nunca hizo y que seguramente pues ni siquiera estamos enterados de que sea exitoso en ese rubro. Es lo que regularmente ocurre en su estrategia para tratar de pues confundir y de pues desviar el discurso de lo o el sentido de la información respecto a la ineficacia con la que ha actuado tanto el fiscal como el propio comisionado estatal de seguridad pública. Hay que decir las fallas que se han registrado ya llevan mucho tiempo, no se ha cumplido esta promesa de no les voy a fallar, no estoy coludido con los grupos delincuenciales. Todo eso que prometió el gobernador Cuauhtémoc Blanco, nada se ha cumplido, no se ha reducido, por el contrario, se ha incrementado. El año pasado rebasamos incluso los peores años de violencia que se habían registrado en Morelos, y este parece indicar que pese a la contingencia seguiremos con una curva ascendente, una estadística ascendente que, bueno, pues esa, pese a que no se ha hecho absolutamente nada, iba a decir pese a lo que se ha hecho, pero no se ha hecho absolutamente nada, sigue a la alza en todos los rubros y no hay Congreso en el estado de Morelos que llame a cuentas a estos sinvergüenzas que se hacen llamar
fiscal de Morelos y que se hace llamar comisionado estatal de seguridad pública. La complicidad que ha tenido el Congreso de Morelos, tanto la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social como de Morena, para proteger los no resultados de estas dos autoridades y aún teniendo las facultades para citarlos, incluso para exigir su remoción del cargo, no lo han hecho. Y no lo han hecho porque están comprometidos en otro tipo de situaciones que son irrelevantes, que son estúpidas en su mayoría y que hoy están tratando de llevar a cabo una reforma electoral que la debieron de haber concluido hace 5 meses y hoy su principal tema de agenda es una reforma electoral de un proceso que yo casi estoy seguro, espero que así sea y espero que la sociedad reflexione, tiene que ir por un cambio en las personas que están hoy gobernando. Alguien le tiene que poner freno a esta locura que estamos viviendo en México y en el estado de Morelos. Jaime. Pues coincido con mi compañero Pedro Tonantzin, coincidimos también contigo, Héctor, hace rato lo platicábamos un poco, no hay la estrategia de seguridad en el país, sigue siendo la misma, es decir, lo hemos platicado a lo largo de estos programas. De hecho, la última vez que estuvimos platicando de este asunto, la semana pasada, retomamos el tema casi al final. Hablaba Pedro de la justicia transicional, hablábamos de la falta, finalmente de la falta de estrategia distinta, que se distinguiera de las que hemos tenido. Yo mencionaba en aquel momento, lo voy a recordar, que los gobiernos de Ernesto Zedillo, incluso el propio Carlos Salinas de Gortari, que fue el primero en utilizar abiertamente al ejército para el combate del narcotráfico a finales de los 80, principios de los 90. Luego Zedillo reafirmó esta política. No hay que olvidar que en 1994, justo en el cambio de Salinas a Zedillo, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ernesto Zedillo manda instruye la creación de un grupo de fuerzas especiales en el ejército y en la marina, los GAFES y los GANFES, estos personajes que fueron capacitados en Fort Bragg y en Fort Benning en los Estados Unidos. Se invirtió bastante dinero en ellos. A la postre, este grupo evidentemente no tenía como objeto primordial el combate a la delincuencia, sino instrumentar una estrategia de contrainsurgencia en el sureste mexicano, por la preocupación que entonces para el régimen significaba la aparición de los zapatistas en esa zona, que no hay que olvidar que desde el 1 de enero del 94 declararon la guerra al ejército mexicano y esa guerra, y al Estado mexicano, y esa guerra, esa declaración de guerra no ha sido suspendida, ahí está. Han pasado muchas cosas, hay mucha gente que los desestima hoy mismo, etcétera, etcétera. Pongamos a un lado eso, regresemos al tema de las fuerzas contrainsurgentes. Estas fuerzas terminaron en la nómina del líder del cártel de El Golfo, este personaje de apellido Cárdenas, quien los convierte a una parte de estos GAFES y GANFES en su cuerpo de seguridad, un cuerpo de seguridad que comenzó como un brazo armado del cártel del Golfo, los Zetas, y que finalmente en algún momento se dieron cuenta que para qué servían a un cártel si podían ellos mismos diversificar sus actividades criminales. Y bueno, pues ya con la historia sabida de todo el control que tuvieron de los migrantes, de la trata, el terror que sembraron en Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco, las asociaciones delictuosas con Fidel Herrera, con el propio Javier Duarte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia implementada por Zedillo terminó sirviendo a la creación de un grupo delincuencial, insisto, y uno de los más violentos, de hecho, y sanguinarios, en este caso, el de los Zetas. Vicente Fox crea la Policía Federal Preventiva durante muchas décadas, yo diría que más de un siglo. Uh-huh. La seguridad pública estuvo en manos de la Secretaría de Gobernación. Era la Secretaría de Gobernación la que se encargaba de lo interno en el país. Es Vicente Fox el que crea la Secretaría de Seguridad Pública y
ahí crea un cuerpo federal que se supone que nos va a venir a salvar del tema de la inseguridad. En ese momento se llamaba la Policía Federal Preventiva, que sirvió para reprimir movimientos sociales, básicamente porque el tema de la seguridad, bueno, quizás las cifras de Vicente Fox no eran tan altas. Uh-huh. De hecho, eso es algo que se le critica mucho a Felipe Calderón. Felipe Calderón llega con una enorme deslegitimidad al poder. No hay que olvidar que Andrés Manuel López Obrador lo tildó del espurio. Se acusa de que llegó en esa elección con un fraude electoral. Y frente a esa deslegitimación en el poder, Calderón, unos días después de asumir el poder, saca al ejército en una operación que conocimos como el Michoacanazo, en donde se detuvieron a la mitad de los presidentes municipales de aquel estado, quienes a la postre, todos quedaron en libertad, porque no había un solo elemento judicial en su contra. Entonces, Felipe Calderón recurre al ejército, no olvidemos aquella escena cómica, tragicómica, en donde aparece Felipe Calderón con una casaca militar que le quedaba grande además, con un kepi militar, una gorra, etcétera, etcétera. Por primera vez, ni siquiera los presidentes de la posrevolución en nuestro país, aquellos que eran generales, estoy hablando de Lázaro Cárdenas, de Álvaro Obregón, ni siquiera ellos que eran generales salieron vestidos como presidentes de militares. Y sin embargo, Felipe Calderón lo hizo sin ningún tipo de mérito militar, solo con el tema de que era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y lo que ocurrió es que ahí comenzó la famosa guerra contra las drogas, que nos tiene metidos en este baño de sangre, del cual hoy en día Calderón incluso se atreve a decir que él detuvo la inseguridad, etcétera, etcétera, con un cinismo que no evita que su imagen y su sexenio estén en el basurero de la historia. Eso hay que dejarlo bien claro, porque ahí inicia. La historia va a calificar el sexenio de Felipe Calderón como el sexenio en donde inició este baño de sangre por una decisión absurda, criminal y estúpida. Enrique Peña Nieto ratificó esa estrategia. La Policía Federal se convirtió en una gendarmería que fue como un cuerpo nonato. Gracias, mi querido Héctor. Ahí están las imágenes, si usted no las recordaba, las imágenes de Felipe Calderón disfrazado, no es otra la expresión, disfrazado de militar. Y bueno, entonces, lo que tenemos con Enrique Peña Nieto es un cuerpo federal nonato, porque la gendarmería realmente solo fue eso, una especie de idea, etcétera, etcétera, que nunca realmente tuvo una acción que uno recuerde, pero sí hubo acciones del ejército. No hay que olvidar Tlatlaya, no hay que olvidar masacres como la de Tlatlaya, en donde el ejército mexicano, bueno, no el ejército, vamos a ser un poco más prudentes, elementos del ejército, con base en un documento de un general en particular, en donde decía que había que eliminar a los objetivos o aquellos objetivos que se identificaran como de los grupos de la delincuencia organizada. Y a partir de ello ocurre esta masacre ahí en Tlatlaya, por la cual hay algunos militares de bajo rango procesados. También hay quien dice que estuvieron metidos en el tema de Ayotzinapa y otros más. ¿Cuál es el tema? El tema es los gobiernos federales que se han comprometido a terminar con la delincuencia han recurrido a la misma estrategia sin importar el partido político al que pertenezcan. Andrés Manuel López Obrador ratifica la estrategia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, digan lo que digan sus feligreses hoy, porque lo que hace es crear una Guardia Nacional que además no ha dado los resultados que se esperaban, obviamente, porque decía Einstein, si aplicas las mismas soluciones para resolver el problema y esas soluciones siempre fracasan, no esperes resultados distintos si las vuelves a aplicar para intentar resolver el mismo problema. Entonces, evidentemente,
la Guardia Nacional no ha dado los resultados. Aquí lo hemos visto, Pedro, Héctor, amigos y amigas del auditorio, nuestros compañeros corresponsales lo han visto en las calles. La Guardia Nacional llega al final de los sucesos, como en la matanza de hoy, en Temisco. Lo que hace es acordonar la zona, dirigir el tránsito para que los coches no se queden ahí, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la Guardia Nacional en Morelos. No ha detenido en absoluto esta masacre, estas matanzas que ha habido. Y bueno, finalmente lo que hace Andrés Manuel es recurrir de nueva cuenta al ejército. Firma un decreto hace una semana, hace semana y media, casi 2, con el objetivo de utilizar el ejército. Entonces, lo que está ocurriendo, hice este rodeo tan largo, lo siento, pero era para poner sobre la mesa esta idea de que están haciendo lo mismo que los otros gobiernos. Lo que está ocurriendo, pues es normal, porque siguen aplicando los mismos remedios fracasados para un problema, para tratar de resolver un problema. Nadie está preocupado por fortalecer las capacidades municipales del combate a la inseguridad. Me van a decir, no, pero es que como ellos van a poder controlar a los narcos, perdón, pero tampoco el ejército, por lo menos hasta ahorita no lo ha hecho. Uh-huh. Entonces, quizás se tendrían que ensayar otro. Tú lo mencionabas, Héctor, la semana pasada, un acuerdo. Claro, el problema es con quién acuerdas, ¿no? O sea, ayer aparece un personaje ahí, se supone ligado a la familia michoacana, hoy aparece ahí otro personaje que es el que reparte despensas. En fin, o sea, ¿con quién negocias? ¿Con quién negocias si han agarrado capos de la droga, los han metido a la cárcel, desde el Chapo que lo agarraron, se salió, lo volvieron a agarrar, ahora está en Estados Unidos, no sé qué? La violencia no ha parado. Lo que significa que también detener a los líderes de los cárteles no garantiza en absoluto que la violencia disminuya o que sea extirpada. Hasta aquí esta primera parte. Pedro, Jaime, ¿y dónde queda la responsabilidad del Estado y de los municipios? Porque, por ejemplo, citando el caso más reciente que tiene que ver con la conformación del mando único, del cual me parece que Graco Ramírez es el gran impulsor en el sexenio pasado entre los estados de México, con Alberto Capella, ya a la postre como su segundo titular al frente de la comisión, que le cambió el nombre, hay que recordarlo, de Secretaría de Seguridad Pública a Comisión Estatal de Seguridad, que tuvo que ver, de acuerdo con lo que se informó en su momento, por un tema de que pudiera cumplir con los requisitos de la persona a la que él pensaba encargarle esta encomienda, que era Alberto Capella, hoy mando policíaco allá en el sureste del país. ¿Dónde queda la responsabilidad de los estados y de las policías estatales y de las policías municipales? Porque entiendo que hay jurisprudencias y hay jurisdicciones, digamos, ¿no? Niveles de alcance. Sin embargo, lo que Graco hizo en su momento fue fusionar o intentar funcionar, por lo menos en el papel, esta situación, al menos en el argumento, para unificar las fuerzas, que sabemos que también en los hechos tenía que ver con un tema del control de los recursos destinados al tema de la seguridad, que pasaran por una sola ejecución de administración, que era la Comisión Estatal de Seguridad, para la compra de bienes, la construcción de inmuebles, que por cierto hoy todavía siguen abandonados. De eso no ha habido cambios, y también el gobierno actual no ha iniciado investigaciones ni ha pedido que se investigue el abandono de cuarteles, el sobreprecio de cuarteles, como el que está en Tres Marías abandonado, como la escuela de Alpuyeca. Allí está todavía pendiente. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado? Porque sí, tenemos una gendarmería y tenemos ahí la idea que tú has señalado bien, Jaime, que se ha replicado o repetido a través de los sexenios de utilizar al ejército para el combate. Coincido contigo, Jaime, en el tema de que el ejército tampoco, hemos visto cómo son maltratados por la población sin que ellos puedan hacer nada por defenderse en temas que tienen que ver con delincuencia organizada, no necesariamente grupos de sicarios, pero sí, por ejemplo, con huachicoleros, y ahí vemos la capacidad de reacción que tienen. Quizás el temor del presidente a no exhibir un uso abusivo de la fuerza. Pero ¿y dónde está la policía de Morelos, por ejemplo? También aquí tenemos elementos policíacos y ha habido compra de armamento, y en teoría se paga capacitación y se pagan exámenes de control y confianza, y si bien la Guardia Nacional solamente llega a coordinar la zona, tampoco hemos visto a la policía estatal
de mando coordinado que encabeza el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, que por supuesto no conoce el estado de Morelos, no conoce su territorio, no conoce las operaciones, no conoce la gente, porque como Cuauhtémoc Blanco no es de aquí. ¿Dónde está su actuar y dónde están sus resultados? Y las policías municipales, porque si bien desde todas las campañas los gobiernos, los candidatos deducen por las encuestas y análisis que realizan que la seguridad es una de las principales necesidades de la gente, demandas el tema de la seguridad y que de ahí construyen justamente la plataforma política, hay conocimiento de causa desde que un candidato se lanza a competir por un puesto de elección popular. Y vemos al final de cuentas que los alcaldes y que los gobernadores, con este planteamiento que tú haces, Jaime, que estoy de acuerdo, hay una responsabilidad federal, pero más bien se utiliza como excusa para decir, delincuencia organizada le toca a la federación. Y tampoco vemos una actuación de la policía local y de la policía estatal. Planteo. No todo es responsabilidad de la federación, quiero decir, porque pareciera que se exime al gobierno, en este caso de Cuauhtémoc Blanco y al vicealmirante, que además ha sido señalado su equipo muy cercano con lo que pasó en Cuautla, de tener vínculos con la delincuencia organizada. También pongo sobre la mesa cómo combate el ejército, y eso lo vimos desde el sexenio de Marco Adame, Jaime, Pedro, cuando las policías municipales son las que brindan protección a los delincuentes, a la delincuencia organizada, son los que les avisan de operativos, y de ahí también el planteamiento del mando único, digamos, como estrategia, ¿no? El quitarles elementos para poder incluso negociar de manera individual a los ayuntamientos con grupos del crimen organizado y obligarlos, en todo caso, a pactar con un mando único, ahora mando coordinado, pero que tampoco dio resultados. Lo que quiero poner en la mesa, y mi opinión es que el hecho de que sea un tema federal y que haya una Guardia Nacional, Gendarmería, Policía Federal o Policía Federal Preventiva en su momento, no exime a la autoridad estatal de dar resultados en esos temas, porque incluso en delitos del fuero común tampoco hay resultados. Solamente lo pongo en la mesa. No, digo, y tampoco es como tan complicado saber o pensar que lo que está ocurriendo es que nadie está haciendo absolutamente nada, ¿no? Todos han rehuido a su responsabilidad. Hay una terrible omisión en esto y en otros temas, pero fundamental en este que ha sido el reclamo principal de la sociedad en los últimos 10 años, la seguridad. Es un tema que pues ha estado en la agenda de los ciudadanos. Creo no equivocarme si digo que incluso en la mayoría de las encuestas de bienestar, donde la gente opina qué es lo que requiere o qué es lo que necesita, la principal respuesta es seguridad, posteriormente es empleo y tercero me parece que es combate a la pobreza, en fin, otras cosas que exigen como ciudadanos, pero yo creo que, para decirlo de manera clara y sin darle tanto rodeo, no están haciendo nada ni la federación, ni el gobierno del estado, ni los municipios. Hay esfuerzos aislados por parte de los municipios tratando de rescatar sus policías, y en el caso del estado de Morelos no hay ni siquiera un estudio, una idea de qué es lo que se está combatiendo y hacia dónde se quiere llegar. Por lo menos Graco planteó esa situación de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que planeaba hacer, y su gran error, fue de haber dicho que todo eso lo solucionaría en 18 meses. Yo creo que ni él se lo imaginaba. Por supuesto, nada de eso se cumplió y el gobierno estuvo cada vez más agobiado por sus intereses, por los compromisos que tenía, y al final de cuentas pues terminó ahogado en esa serie de compromisos políticos que le impidieron avanzar en los temas que él mismo se había planteado para llegar a ocupar un lugar en la historia. No lo hizo, él tenía como planteamiento eso. Yo creo que la propia intervención de su familia, las propias intervenciones de él, de su necesidad de poder y de dinero, enterraron cualquier iniciativa que en algún momento se planteó en el discurso, y que al final de cuentas terminó como todo el resto de los gobernadores del PRI, PAN, PRD y de todos los que me pongas, incluyendo a los de Morena que están en este momento en la misma circunstancia. No han cumplido y no están haciendo el más mínimo esfuerzo para poder alcanzar siquiera los márgenes indispensables para la sobrevivencia. Hasta antes de esta pandemia, la gente
estaba aterrada con salir a la calle todos los días. Sabíamos que salíamos y no sabíamos si íbamos a regresar porque había una cantidad exorbitante de violencia en las calles que no parecía parar, y un señor que hoy no sabemos en dónde está. ¿Alguien ha visto al comandante Warning? No. Nadie. Igual que su gobernador. Ausentes. Entraron en su casa, ausentes, nadie sabe dónde está. Es una persona de la tercera edad, vulnerable, bien respetable. Váyase a su casa, descanse y deje el cargo para alguien que sí puede estar en este momento en las calles y sí puede estar respondiendo a las necesidades. Si yo sé que no voy a poder con ese cargo, ¿sabes qué? No puedo, me retiro, lo siento, no puedo cumplir con ese compromiso. Pero además, el Congreso del Estado, en vez de estar repartiendo esas, porque además ni siquiera son todos, son 3 diputados, es Alejandra, otras 2 diputadas que la acompañan, que le hacen orquesta, Tania Valentina. ¿Quién más ha repartido? Alfonso, el diputado Alfonso Telo. Alfonso, sí, repartió una bomba que costaba 2,000 pesos, ¿no? Para sanitizar las rutas de la zona sur, que por cierto le mereció las burlas de la gente de aquella zona, porque pues es una bomba que se utiliza para fumigar, que no tiene no vale más de 2,000 pesos y que además ni siquiera el producto que se estaba utilizando era el adecuado. En fin, con todas esas situaciones con las que buscan distraer, que son los benefactores, vuelvo a insistir, su mandato constitucional, sus facultades son cuidar el presupuesto, son cuidar que los funcionarios cumplan con sus obligaciones y no lo están haciendo. Son cómplices de lo que está ocurriendo en Morelos y el día de mañana los vamos a ver en la calle pidiendo el voto, diciendo que ellos fueron, hicieron, y la verdad es que no le cumplieron a la sociedad con lo que habían dicho. Incluso ellos en sus campañas retomaron los discursos de un importante abogado de aquí de Morelos, de Cipriano. ¿Te acuerdas que tuvo mucho esta propuesta de solicitar pues el fraude político? Si eso se hubiera aprobado al principio de esta legislatura, que al final se hicieron pendejos y no aprobaron esta propuesta que estaba ahí planteada por los abogados, bueno, pues ellos serían los primeros en ser procesados por un fraude, porque prometieron muchas cosas que hoy no han cumplido y que, bueno, pues esto espero que la sociedad lo esté tomando en cuenta. No sé cuál vaya a ser la solución o las opciones que vaya a tener la sociedad en próximas fechas, pero nos estamos aproximando ya en el debate de estos funcionarios, estos representantes populares. Ya está el tema electoral. En septiembre arranca legalmente y lo peor de todo es que ojalá la gente en ese momento les diga, ¿saben qué? Quédense en casa. Quédense en casa. No sirvieron para lo que los contratamos, que fue para cuidar el presupuesto y para cuidar que los funcionarios hicieran y cumplieran con sus deberes. ¿No lo hicieron? Quédense en casa. Hay un tema, Jaime, perdón, nada más y te lo planteo, Jaime, hay un tema que están colocando aquí algunos compañeros. Alberto Millán, gracias por vernos, Alberto, colega también, que habla de la impunidad, tema del que también, Pedro, has hablado tú, del fiscal impunidad. Y sí, a mí la imagen que se me viene a la mente es esta de un grupo de personas encapuchadas con armas largas repartiendo despensas en el centro de Cuernavaca a plena tarde. Nosotros, antes de la pandemia, no salimos. ¿Se quedó congelado? Problemas con la comunicación, espero que ya se haya resuelto. Ya estás. Gracias. O vimos la colocación de narcomantas en la vía pública a las 2 de la tarde, cuando, lo digo con respeto y sin conocimiento de causa, pero una persona alcoholizada que se detiene a orinar en la vía pública de inmediato es retenida por policías por estar cometiendo una falta administrativa, extorsionada en muchos de los casos, vejada, y en todo caso detenida y puesta ante un juez calificador. Pero grupos criminales con armas largas pueden repartir despensas de manera, efectivamente, como dice Alberto, impune en la vía pública y colocar lonas con amenazas, dejar cabezas en la vía pública. Eso
Pedro Jaime, habla de un grado de complicidad fuerte. Es decir, tú no puedes salir a la calle y cometer un delito por el mínimo que sea, una falta administrativa, sin el temor de que la policía te pueda atrapar, te pueda ver. Nuestro gran sistema de seguridad, este C5, ¿no? De alta tecnología en México, no te pueda observar haciendo una falta administrativa o un delito menor o mayor. Y esas personas lo hacen con total impunidad. Es decir, o saben a qué hora, o saben que de plano no les va a pasar nada. Y para tocar el caso de hoy, hace unas horas, 4 personas, de acuerdo con la información que tenemos, fuertemente armadas, ingresan a un fraccionamiento en Temisco y acribillan a 5 personas y huyen sin mayor problema en Temisco. Yo coincido con lo que dice Pedro Jaime y me parece que es parte de lo que incluso hace un sexenio se dijo en voz de la máxima casa de estudios, esta estrategia, este estudio en materia de seguridad, en materia de cuál era el mapa, la radiografía criminal en el estado de Morelos y que tiene que ver con los ejes carreteros que atraviesan nuestra entidad, principalmente la comisión de los delitos, y allí está ese estudio, pero no ha habido más esfuerzos. No hay ningún trabajo por conocer las causas, como también lo plantea Alberto Millán, de lo que provoca esta violencia. Van al día, van levantando cadáveres y recolectando balas, y deteniendo, como ustedes señalan, a 2, 3 narcomenudistas, por azares del destino detienen a un criminal, a un capo. En ocasiones, también hay que decirlo, viene la federación a detener aquí o en Guerrero algún alto capo, algún hermano, primo de un conocido político criminal, y es cuando hay reacciones. Pero fuera de eso, háblenme de alguna detención importante o algún operativo estratégico que haya cometido o llevado a cabo el gobierno del estado de Morelos y su policía. El famoso operativo Convoy, que básicamente se basa en ponerle con los altavoces de las patrullas, invitar a la gente a meterse a su casa, que ni siquiera eso pueden hacer. Ni siquiera la policía logra contener a la gente en su casa, a la gente de bien, que sale a trabajar o que a veces sale por esparcimiento. Y no lo van a poder hacer porque ya no tienen la autoridad moral. Para haberlo hecho, necesitaban, quisieron aplicar este sistema o esta recomendación que hizo China, pero recordemos que es un estado autoritario. Es decir, ahí no te preguntan si quieres o no quieres. Ahí se hace porque hay un mandato de que así se tiene que hacer y no hay objeción respecto a la sociedad. Aquí se necesitaba autoridad moral para poderlo hacer. No la tienen. Y el 1 de junio la gente, yo casi estoy seguro, va a salir, si no es que antes, porque no hay de otra. O sales a buscar dinero para comer o pues de plano la gente está sufriendo gravemente porque además este gobernador, hay gobernadores que han estado buscando soluciones para que su gente se quede en casa. Este no lo está haciendo. Este solamente repite un discurso como perico. Bueno, su gente, sus asesores, su gabinete, sus asesores repiten este discurso de quédate en casa. Pues sí, cabrón, pero ¿qué les vas a dar de comer a los niños? Decían, es que llegó la señora Elvia, un compañero, por cierto, Paco Guerrero, decía, salió cabrona y chingona porque ya está moviendo. Y pues solamente tú lo ves, Paco, porque en la calle yo no lo veo. Ayer tuve una de esas tantas situaciones que te llegan al corazón y que te rompen la madre por estar haciendo periodismo. Vi una muchacha muy jovencita, de unos, si acaso, 17 años, con un bebé en brazos, vendiendo unos tamarindos, y dije, yo no la he visto aquí en el centro, no he visto que se dedique a esta práctica común de pedir, de pedir dinero. Dije, me parece que tiene una necesidad real. Me acerqué, le dije, ¿qué vendes? Se acercó Margarito, le compramos unos tamarindos, pero en el momento que me aproximo, yo llevaba una Coca-Cola y un buen desayuno, y unas papitas. Bien, el niño reconoció inmediatamente la bolsa y me la jaló. Digo, ¿quién tiene corazón para hacer algún gesto de negar algo así? Y quienes hemos tenido hambre, la reconocemos. Eso es inmediato, eso es algo que nos conecta. Sabemos quién está padeciendo hambre y el rostro de este niño, los gestos de este niño fueron de hambre. Eso me parece, es lo que está ocurriendo en las calles de Morelos. Vi un meme hace poco que decía, apostábamos a que los pobres iban a ir a saquear los grandes comercios. No, son los grandes comercios los que están saqueando al pueblo mexicano. Y esto
no está no se está haciendo estas medidas que se están promoviendo, no se están haciendo ni con autoridad moral, ni con una solución que le permita a la gente permanecer. No estoy convocando a que el día primero salgan, pero me parece que es inevitable. No hay discurso que esté por encima de un estómago vacío, y yo le decía, que pese en la conciencia de estos hijos de la chingada, que hoy se llaman autoridades, que pese en su conciencia todos los niños que están el día de hoy durmiéndose con el estómago vacío, y que el día de mañana van a despertarse sin probar alimento. Eso es lo que nos debería de estar preocupando, y eso les debería de estar preocupando a ustedes, legisladores, porque ustedes tuvieron en su momento la oportunidad, y la tienen todavía, de cambiar este presupuesto y orientar de manera concreta y muy detallada para un programa alimentario a las colonias, un programa alimentario que además no sirva para el siguiente proceso electoral y que no sirva para impulsar los rostros, las caras de los partidos políticos que hoy nos están gobernando. Eso sería la peor canallada que le harían al pueblo mexicano, y lo que hasta hoy ha hecho la enviada de este gobierno federal, pues ha sido únicamente tratar de encontrar una solución política que conecte las diferencias que han tenido los alcaldes con el gobernador del estado y hallar un punto de encuentro, pero no está solucionando los problemas que tienen que ver con el hambre que está pasando en estos momentos el pueblo. Y termino aquí mi comentario, y únicamente diría que ojalá y sí podamos retomar adelante este tema que a mí sí me preocupa muchísimo, de los 15 meses que han pasado y la impunidad en la que se vive después del asesinato de Samir Flores, que por cierto son una de las propuestas que ya tiene el presidente de la República, de echar a andar, sea como sea, y pese a quien le pese, las termoeléctricas, echar a andar pues los proyectos que tienen que ver con el consumo de combustible, muchos de ellos muchos desastrosos, porque muchas de estas termoeléctricas habían dejado de usar el combustorio. Bueno, no solo los van a echar a andar ahora, sino que además no van a utilizar el gas natural, que es este gasoducto que se había construido, sino que además la van a echar a andar con combustorio. O sea, termínense de morir. Más contaminación para el Valle del Oriente de Morelos. Yo creo que efectivamente, bueno, un poco respondo a lo que planteabas, Héctor. En ningún momento estoy quitándole la responsabilidad al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. De hecho, yo creo que no tiene en absoluto responsabilidad, ¿no? O sea, es un personaje irresponsable, para decirlo en buen español. Okay. Evidentemente que la impunidad y la corrupción están detrás de todo esto que ocurre en términos respecto de la inseguridad pública. La pandemia no tendría por qué frenar la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de el brazo derecho de Cuauhtémoc Blanco. Es evidente que la investigación contra José Manuel Sanz Rivera no es una investigación sobre él nada más, porque en los negocios han sido socios y cómplices desde que el futbolista jugaba fútbol, valga la expresión. Entonces, sí hay una responsabilidad del gobierno federal en ese sentido, porque si no es capaz de llevar adelante esta investigación, de judicializarla, y de que este personaje que no tiene en absoluto ningún fuero esté sentado frente a un juez ya, es evidente que si no pueden hacer eso desde el gobierno federal contra un funcionario que ya ha sido señalado directamente, no, la primera vez que lo mencionó Santiago Nieto en la conferencia mañanera, habló de una operación primavera y dijo que el jefe de la oficina de una gubernatura, no lo mencionó. Luego vino aquí a firmar un acuerdo con el gobierno del estado, un convenio de colaboración, y en esa conferencia de prensa lo dijo con nombre y apellido, con nombre y apellido. Sí lo estamos investigando, sí hay desvíos que hemos detectado, sí ha habido malos manejos del recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no es el único. Es evidente que no es el único. Es evidente que lo hemos publicado
lo publicamos en marzo pasado. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha sido, durante 2019, el gobierno que más recursos ha tenido en la historia de Morelos para el ejercicio presupuestal en un año. Más de 32,000 millones de pesos. De un presupuesto que había programado con 22,000 millones. 10,000 millones de pesos fueron manejados con absoluta discrecionalidad, sin que nadie ejerciera controles respecto del uso de esos recursos. Entonces, es evidente que detrás de este asunto hay un tema de total impunidad, complicidad, de corrupción y de complicidad. El gobierno de Morelos ha venido aquí, el gobierno de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha venido aquí, vino después de esta denuncia que hizo pública, o de esta investigación que hizo pública Santiago Nieto, vino, la última vez que vino estuvo en el Hospital Calero del Iste, ahí en la avenida Álvaro Obregón, en el centro de Cuernavaca, y ¿qué hizo? Saludar con la patita a Cuauhtémoc Blanco, sí. No pasó en absoluto nada, o sea, como si nada ocurriera, ¿no? Ya sabemos, el comportamiento de Andrés Manuel es así, es muy juarista en ese sentido, a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas. Rosario Robles está en la cárcel y no hay un solo más juzgado por el tema de la estafa maestra, y sabemos que hay muchos involucrados, y no hay uno solo que esté ahí. ¿Qué ocurre con Manuel Bartlett? Hace y deshace. ¿Qué ocurre con este personaje, con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? También hace y deshace. Si eso ocurre en el aparato del gobierno, de aquellos que se comprometieron a defender y a hacer respetar la constitución política del Estado mexicano y del Estado de Morelos, pues ¿qué podemos esperar en las calles? Evidentemente que una de las causas, como lo señalaba el buen Beto Millán, a quien le mando un abrazo, un saludo, de Metrópoli, es evidente que detrás de lo que está ocurriendo, detrás de esta violencia, detrás de esta inseguridad, detrás del propio desmantelamiento del aparato de seguridad pública en el país, está la corrupción y está la impunidad. Porque en este estado y en este país no se investigan los delitos. Morelos tiene 99% de impunidad. De cada 100 casos, es apenas uno o menos de uno el que llega ante un juez o el que termina siendo condenado. Entonces, 99.1. Ahí está. Carlos Garza estamos viendo un comentario, ¿no? Carlos Garza Falla, a quien le mandamos un abrazo, un saludo. Está justamente compartiendo un comentario con nosotros. Dice que la estrategia de combate a la violencia no funciona porque se repite acríticamente la misma estrategia de lo que estábamos hablando al principio. Se pregunta, Carlos, si no de este lado. Si no, ¿qué? Perdón, me perdí. Si no, de este lado estamos igual, haciendo lo mismo, hablar, y no será tiempo, pregunta, de entrar en un proceso de desobediencia civil. Pues yo creo que hemos practicado bastante la desobediencia civil justamente ahora. No, digo, entiendo, ¿no? Entiendo a lo que se refiere Carlos, pero justo en el tema de la pandemia, por lo que decía Pedro hace unos instantes, y tú mismo, Héctor, pues hemos practicado bastante la desobediencia civil, aunque es una desobediencia civil absurda, extraña, porque hay que olvidar que Andrés Manuel fue uno de los primeros en llamar a la desobediencia civil, ¿no? A decir, no, ustedes salgan, no pasa nada, esto de la pandemia nos hace los mandados, los mexicanos hemos salido y culturalmente. No, violencia en las casas, no, hombre, ¿qué va? La violencia, Durazo diciendo ayer que los homicidios bajaron en el país y los feminicidios también. Que venga y que se dé una vuelta por Temisco. Sí, no. Que se meta bueno, imagínense, las brisas que históricamente, no hay que olvidar que ahí fue encontrado el cuerpo de Juan Francisco Sicilia,
y de las otras personas que fueron masacradas con él, y ahora se meten a un domicilio y asesinan a 5 personas, y luego, según la información que anda en las redes, responde el otro grupo con un cuerpo desmembrado ahí mismo en Temisco. Y también en Temisco, Jaime, Pedro, para traerlo a referencia, porque también me parece muy grave, la masacre en contra de la familia, entre ellos una bebé, en Temisco por parte de la policía de Alberto Capella, los cuales están todavía algunos de ellos investigados. Recordarán la masacre de la Rubén Jaramillo, también en Temisco. Y los policías de ayer de la enfermera también eran de Temisco, ¿no? Y la enfermera retenida, agredida, insultada, vejada por policías, que por cierto en los comentarios de esta nota han surgido otros vecinos de Temisco, víctimas particularmente de uno de esos policías, un comandante de tránsito, que lo señalan de ser extorsionador, de estar pidiendo dinero tanto a los automovilistas como a los propios elementos bajo su mando, a manera de extorsión, a manera de moche, pero sin que sea justificación, orilla a los elementos también a cometer abusos en contra de la ciudadanía, Pedro. Pero lo que nos da una idea de la impunidad que se vive es este boletín de prensa que envió el gobierno del estado, que me parece que es una verdadera estupidez de quien lo redacta. Respecto al caso de la enfermera, ¿no? ¿Te refieres? Sí, pero además de quien lo revisa y lo autoriza que se publique, porque dice ahí de manera textual que le hacen un llamado a la ciudadanía para que no publique en las redes sociales las denuncias contra policías. Y bueno, pues eso me parece que no solamente es pedirle a la sociedad que no haga uso de sus derechos fundamentales, como es el de la libre expresión, sino además es pues unas ganas de promover la impunidad y de decirle, no lo hagas público, no, si lo único que tenemos a nuestro alcance y la única posibilidad que tenemos de defensa como ciudadanos hoy en día, pues es efectivamente en primera instancia las redes sociales. Creo que algunos medios de comunicación que lo replicaron, pero lo público es lo único que nos permite ver de qué nivel es esta impunidad. Lo que se hace público nos da una visión de en qué estado estamos viviendo, y no hacerlo así, pues me parece que es un absurdo. El gobierno del estado no solamente no debería de estar diciendo que no lo hagan, que no lo publiquen, debería estar promoviendo y diciendo, si tienes conocimiento de alguien que no está cumpliendo con la ley, denúncialo. ¿Ante qué mecanismo? Pues ante los que ellos tienen y ante los que tengan al alcance los ciudadanos. Yo creo que es deber de los funcionarios no voltear hacia otro lado cuando se comete un delito, sino atender, buscarlos y resolverlos. No lo quieren hacer, no está en su agenda, y por supuesto lo que menos le interesa es la sociedad. Está claro que lo que les interesa es tener cómplices, súbditos que puedan estar completamente a disposición de lo que ellos también hacen, que es cometer delitos, y por supuesto ahí vemos implícito que hay este tipo de protección, tanto de un elemento que puede ser corrupto, por lo menos abusivo en sus funciones, y que está claro que el gobierno del estado pues está del lado de ellos, de quienes infringen la ley, de quienes abusan en contra de los ciudadanos, y que al final de cuentas pues eso les viene valiendo un sorbete al atreverse a redactar este tipo de estupideces. Me parece a mí que es decirle a la gente que no haga uso de sus derechos fundamentales como la libre expresión. Es claro, Pedro. Un terrible error, que más que error, es un error técnico, una estupidez efectivamente de quien elabora y quien autoriza se difunda este posicionamiento oficial de una corporación policíaca que le pide a la ciudadanía, textual, no utilizar las redes sociales como un medio de denuncia. Hoy, además en el contexto en el que la da esta información, o sea, en el contexto de la pandemia, Jaime. ¿Cómo lo dice exactamente? ¿Puedes sí. poner de entrada, si les parece, como un ejercicio de análisis del discurso, me parece que esto exhibe de cuerpo entero la ineficiencia de una unidad de comunicación social de un gobierno fallido que no tiene pies ni cabeza. Pero primero habría que decir, Héctor, para la gente que a lo mejor no tiene el antecedente, el día de ayer una enfermera sale, si no me equivoco, no sé si es del comunitario de Temisco. Del Iste de Zapata. Del Iste de Zapata. Bueno, sale del Iste de Zapata. Lo que dicen es que los protocolos establecen que al salir
del ISSSTE, del hospital regional, que es uno de los más importantes, Morelos, Guerrero, etcétera, lo que hacen es sanitizarlos con una sustancia que tiene alcohol. Entonces la enfermera sale, toma su vehículo, cruza hacia Temisco, supongo que por encima del puente que pasa en la autopista, y ya en territorio de Temisco tiene un accidente. Uh-huh. Llega la policía de tránsito de Temisco con el comandante que es muy conocido por la gente en Temisco porque es un extorsionador, así lo han señalado. Uh-huh. Entonces llega ahí y este personaje la detiene y dicen testigos que incluso la esposaron. Entonces esta mujer fue agredida después de que venía de cumplir una jornada de combate contra el coronavirus. Entonces este imbécil le ordena a los elementos con el poder que le otorgan los ciudadanos, la intenta detener. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de detener un accidente de tránsito que no tenía mayor trascendencia? Y sin embargo la intenta detener. Sin embargo, una de sus compañeras graba en video parte de lo que ocurrió. Y este personaje intenta además agredir, y todo parece indicar por los elementos que tenemos, por los elementos que han venido surgiendo desde ayer en la noche hasta el día de hoy, que estuvieron intimidando a esta mujer, que las autoridades policiales estuvieron intimidando a esta mujer porque al final otorgó, ¿no? Entiendo, el perdón. Y de pronto lo que ocurre es que el gobierno del estado emite este comunicado que firma la Comisión Estatal de Seguridad. Y ahora sí, mi querido, solo quería dar como este contexto para que la gente entendiera, la gente que no pudo ver la noticia ayer, que hoy no se enteró porque la vorágine informativa y lo que tú quieras, cómo había estado este tema, y es respecto a estos hechos que emiten el comunicado. Totalmente. Jaime, agregar nada más esta información y agradezco que lo hagas así porque... Hay información que usted puede leer en Central de Noticias y en Sur Digital. Vamos, si les parece, solamente quiero que veamos un poco. Ese es el video que comparten las compañeras enfermeras a través de redes sociales, por cierto, particularmente de la cuenta de uno de sus compañeros en Facebook. Y lo que me comentaban ayer los testigos de los hechos, compañeros de trabajo de esta enfermera, que es eventual. Desde ahí partimos. Es una enfermera que contrató el ISSSTE de forma eventual para sumarse a los trabajos de atención del COVID en el hospital del ISSSTE de Emiliano Zapata porque no alcanza el personal que tienen. Ella accede, la contratan, tiene jornadas extenuantes, me explicaban los compañeros que lo sabemos, pero no está de más decirlo, están con el traje toda su jornada, porque ella está en el área de atención a pacientes de COVID, en el área aislada, sin beber, sin comer y sin ir al baño durante prácticamente toda su jornada. Me explicaban que salen extremadamente cansados del hospital, extremadamente cansados, no hay poder humano que los pueda mantener incluso despiertos después de un rato, deshidratados, hambrientos, con niveles, digamos, en su sangre menores a los habituales por esta situación, y reconocen sus compañeros que tuvo un accidente. Y en la noche no me explican de qué tipo, pero que tuvo un accidente, y que después estos policías que vemos en el video llegan de forma grosera, insultándola. Textualmente me dijeron que era una pendeja borracha, porque olía alcohol. Ella le pidió ayuda a sus compañeros, llegaron con ella le explicaba que olía alcohol por esto que tú dices, Jaime, porque al salir de la jornada en un intento por eliminar cualquier posibilidad de permanencia del virus en su cuerpo, en su ropa, se rocían ellos mismos, sus compañeros, con grandes cantidades de alcohol, y que en este contexto fue detenida, que ella explicó de manera insistente lo que había ocurrido, y en fin, eso fue lo que pasó por la noche. Hoy, efectivamente, como dice Jaime, después de que se publica y se difunde esta información y estos videos, hay que agregar que por la madrugada recibió la información de que los elementos de Temisco, de la Comisión Estatal de Seguridad, le dijeron que le iban a dar facilidades de dejarla ir siempre y cuando se bajaran este video de las redes sociales, y que con esa condición a ella le iban a dar las facilidades y le iban a dar apoyo para dejarla salir, cosa que por supuesto no accedieron. Finalmente ella quedó en libertad a las 3:20 de la madrugada, pero su vehículo fue retenido. Llama la atención la estrategia de comunicación que elabora el gobierno del estado en respuesta a esta situación, efectivamente, como dice Jaime, porque hoy por la mañana lo que hacen es dar a conocer este posicionamiento.
que dice, con respecto al caso de una mujer de nombre María N., es la enfermera, quien manifestó ser trabajadora de salud, suscitado la noche de este miércoles en el municipio de Temisco, y según el parte de novedades de la Dirección de Tránsito Municipal, la Comisión Estatal de Seguridad Pública manifiesta lo siguiente. La noche del miércoles, aproximadamente a las 21:30 horas, una mujer, ¿cuál mujer? ¿La enfermera u otra? Me pregunto. Conducía un vehículo marca Renault tipo Clio, color gris, modelo 2006, porque me parece que, y es una crítica, dar el modelo del coche es muy importante para aclarar los hechos. Modelo 2006, sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura de la gasolinera de la colonia Alta Palmira. Yo no conozco una gasolinera en Alta Palmira. Hay una que está más abajo, a un costado del puente, pero esa colonia se llama La Parota. En ese momento observó un auto, allí hablan por la mujer. En ese momento observó la mujer un auto en el carril contrario sobre la curva, el cual no pudo evadir. Este comunicado está justificando, si suponemos que es la enfermera, su actuar, porque aseguran que no lo pudo evadir, lo que ocasionó le impactara el costado derecho del lado del conductor. El costado derecho del lado del conductor. ¿De quién? ¿De otro vehículo o de su vehículo? Pero también el conductor va del lado izquierdo, ¿no? Así es. Sí, el conductor va del lado izquierdo. Hay que guardarlo. Este está muy bien para las clases en la universidad. Fue así que a la altura... Bueno, habría que empezar por preguntarnos quién es el nuevo jefe de comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y de ahí partes. Sí, que de ahí tienes que partir. Es ¿cómo se llama? Paco Francisco. No recuerdo. Pero sí, hubo un cambio. No recuerdo, yo nada más sé que le dicen Paco, así lo hemos conocido. Regularmente, pues siempre lo hemos visto de IBM, es el que va, trae las copias, anda muy bien vestidito, llega el funcionario y dice, sí señor, ¿cómo ha estado, señor? Qué bien, qué bien luce usted, díganos, ¿en qué podemos servirle? En fin, tiene un trato muy, muy adaptado para ese tipo de circunstancias que tienen que ver con la burocracia. Pero, en resumen, me parece que no es la persona que debería de estar en ese puesto. Ellos ya lo sabrán, ellos lo contrataron, ellos lo padecerán en su momento. Yo creo que este es sus primeros días y su primera pendejada que hace al tocar las teclas de una máquina y, bueno, cometer este tipo de errores. Yo creo que ahí lo está demostrando de qué tamaño es. Yo creo que también... Pero para terminar esta idea, porque hay dos versiones, además. Dice el gobierno estatal, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que en la farmacia Guadalajara, ubicada en la misma carretera, metros adelante, elementos de tránsito, después del choque, le pidieron a la mujer que detuviera su marcha, por lo que al detenerse se impactó con su unidad, la unidad policíaca, una patrulla. Fue detenida por los oficiales, explicándole que derivado de los hechos de tránsito tendría que ser puesta a disposición para el deslinde de responsabilidades. Y remata con un párrafo. La Comisión Estatal de Seguridad Pública desaprueba todo acto de impunidad y violencia en contra de la sociedad. ¿Cuál? En ese comunicado no ha hablado de ningún presuntamente acto de impunidad y de violencia en contra de la sociedad. Es por ello que invitamos a toda la ciudadanía que sufran, un error ahí de sintaxis, a toda la ciudadanía que sufran de algún tipo de violencia o se sientan agredidos en sus derechos, hagan su denuncia a través de los medios oficiales, como lo son el número de emergencias 911 y de denuncia anónima 089, así como el teléfono 777-362-1324 de la Dirección de Asuntos Internos. Los invitamos, y esta es la perla, los invitamos a no utilizar las redes sociales como un medio de denuncia. Y así remata este comunicado, Pedro, Jaime, pidiéndole a la gente que en época de pandemia, donde todo se ha digitalizado, donde todos los trámites se piden hacer a través de redes sociales, a través de la tecnología, más allá de la facilidad que fuera de la pandemia implica, en este contexto le están pidiendo a la gente que vaya con los policías, que por cierto, si pudieron ver en el video, los policías no traen cubrebocas, además. Así que toco madera, pero ojalá que ninguno de los policías esté contagiado y que en este acto de prepotencia no hayan contagiado a la enfermera por no estar protegidos con equipo mínimo necesario para evitar contagios de la gente con la que tienen contacto, porque además hay precedentes de que la gente que sale a la calle y contagia se le puede acusar incluso de homicidio en grado de tentativa por contagiar a la gente por no tomar precauciones. Entonces,
una serie de errores, como bien lo señala Pedro en este material informativo, y cierro con una cosa. Temisco emitió otro comunicado también, policíaco, en torno a estos hechos, y a la policía de Temisco lo que indica es que el choque con la patrulla ocurrió en la gasolinera y no en la farmacia Guadalajara, como señala la CES. O sea, además, mando coordinado. ¿Cuál coordinación? Digo, lo dejo en la mesa nada más, nunca ha habido, pero quedan exhibidos hoy de cuerpo entero su fallida estrategia de seguridad, su falta de protocolo, su falta de capacidad para ser empáticos con la gente que se está partiendo, yo no puedo decirlo como lo dice Pedro, pero que está partiendo la madre en el hospital del Iste, que está contratada especialmente para prestar sus servicios y que además la tratan de esta manera, la pendejean, la esposan, la acusan de borracha, la humillan, los policías intentan impedir que su compañera grabe estos hechos, porque además hay que recordarlo, que la propia gente del gobierno del estado a través de sus redes sociales paralelas a las oficiales piden a la gente que grabe y denuncie. Qué bueno que grabaron y qué bueno que denunciaron. Lamentablemente la enfermera no quiso ya hoy por el temor y como lo dice Jaime, al que estamos seguros la sometieron a través de la violencia. Acusan que también este oficial de tránsito, este comandante, la cacheteó en la comandancia y le exigió que no difundiera esta situación. Afortunadamente esto ya había pasado antes y no lograron su cometido de que no se hiciera público, pero ahí están exhibidos, ahí está la forma en la que comunican la realidad. Y no es exclusivo de la policía de Temisco, cualquier policía, llámese ejército, llámese policía municipal, llámese la Fiscalía del Estado de Morelos, lo primero que le va a decir es no denuncie, no se acerque a los medios de comunicación. Es lo primero que le van a decir. Siempre le van a decir, aléjese, porque para ellos es más importante mantener la secrecía, porque los niveles de impunidad solamente se protegen ahí, en el ámbito de lo desconocido. Pero hay algo que no entienden o no terminan de entender estos burócratas que vivieron en el siglo pasado y que no se han adaptado a esta nueva realidad. Hoy estamos viviendo una era que tiene que ver precisamente con, como tú lo decías, con la digitalización y que se ha acelerado con esta pandemia y que, por supuesto, bueno, esperemos que parte del fin de la impunidad tenga que ver con esta posibilidad que tenemos todos de hacer una denuncia, a veces exagerada, a veces no respetando pues la veracidad, pero al final de cuentas, bueno, pues ahí está quien pueda y tenga la capacidad de enfrentarlo y de poder hacer después explicaciones claras y salir de este tipo de situaciones. Yo creo que van a ser los funcionarios que a la larga tendrán que pues estar prevalecer. Los otros, los que le están apostando al silencio, al oscurantismo y a la censura, esos definitivamente están condenados a desaparecer. Y más allá del pobre compadre que no tengo el gusto de conocer, de comunicación social, de seguridad, a final de cuentas, este comunicado es un documento oficial y por lo tanto representa en primer término al propio vicealmirante, al marino, claro, que está al frente del presidente. Entonces, es evidente que este comunicado que haya hecho quien sea representa o es la voz del jefe de la policía. Entonces, lo preocupante sí es, uno, que hagan un relato de los hechos que no se apega a lo que ocurrió y que lo den como una cosa oficial. Dos, que al final, que en el remate del comunicado se diga esto, que no se utilicen las redes, porque uno, a la gente le vale madres que una autoridad, así sea el Tlatoani de Tabasco, diga, usted no haga esto. O sea, si la gente, hace unos minutos veíamos en estos hechos que ocurrieron en Temisco, quedó abandonado un vehículo de color azul que al parecer estuvo relacionado con estos hechos a la altura del kilómetro 84 en Temisco, donde hace muchos años, hace como unos 30 años, se ponía originalmente el tianguis en el kilómetro 84. Ahí quedó este vehículo, ya estaba acordonada la zona, a los vehículos que venían en dirección hacia Cuernavaca los estaban metiendo por el carril contrario, dividieron ahí los carriles para que pudieran pasar, y una persona sacó su teléfono, una señora sacó su teléfono, comenzó a grabar, dijo, y se escucha su voz,
le cuento porque vimos, ese video está en las redes, está circulando, la voz de la señora dice, mira, creo que balacearon ese vehículo, no sé qué, no sé qué. Entonces va pasando y grabando, y de pronto, pues aparece un agente de la policía ministerial, o de la policía de investigación criminal, como ahora sé, y entonces la agente le dice, hasta eso de manera amable, señora, ¿puede usted guardar su teléfono? Y la señora dijo, no, y siguió grabando. Y entonces se fue, porque ¿qué respeto le merece a la sociedad una policía, me refiero a un cuerpo policíaco, que no la protege de absolutamente nada? Pues no le merece respeto. En todo caso, le tiene miedo. Así es. O sea, si de pronto vas caminando y te encuentras una patrulla, yo no conozco un ciudadano, y miren que conozco muchísima gente, no conozco uno solo que cuando vea una patrulla se sienta seguro. Al contrario. O sea, ve una patrulla y dice, ah, cabrón, mejor me voy por este lado. Entonces, no hay en absoluto respeto para los cuerpos policíacos porque no le garantizan seguridad en absoluto a la gente. Entonces, cuando hacen ejercicios como este, de sacar un comunicado para tratar de combatir la chinga que se están llevando los medios de comunicación por sus pendejadas, como lo que ocurrió ayer en Temisco, que usted podría decir, oye, ¿por qué le están dando tanto espacio a un hecho que ocurrió allí en Temisco? Porque pasa todos los días. Porque no solo pasa en Temisco, como decía Pedro. Por lo mismo que le estoy diciendo, porque cuando uno ve a un policía dice, puta madre, mejor me voy por este lado, porque o me van a chingar, o me van a tratar de intimidar, o me pongo nervioso y entonces cometo un error y me lo van a aplicar. Entonces, es evidente que este es un botón de muestra de lo que ocurre. Y obviamente la gente utiliza las redes sociales. ¿Cómo nos hemos enterado de cosas que han ocurrido si no es porque la gente ahora tiene todo el tiempo un aparato que puede utilizar para grabar? De los abusos, de cómo no hacerlo. Entonces, si estos personajes creen que haciendo un llamado a no utilizar las redes sociales van a controlar eso, pues la verdad es que no están entendiendo en absoluto la dinámica de lo que está ocurriendo. El problema, y ahí es donde hay que estar muy atentos, es que ya ha habido intentos en los legislativos federal y local, quizás no en Morelos todavía, pero sí en otros estados. Ya lo hubo. Ya hubo en Morelos, ok. De controlar lo que se puede publicar en la red. Sí, bueno, claro, por supuesto. No hay que olvidar que uno de nuestros compañeros, Carlos Quintero, compañero periodista, quien se ha especializado en el tema del periodismo judicial, fue acosado, fue citado incluso a declarar por lo publicado, porque por una modificación que hizo el imbécil de Capela, que hoy está allá en Cancún, ¿no? Y que la iba a aplicar el vicealmirante Guarneros, iba a aplicar este tema porque quieren controlar lo que publicamos. Nada más eso me faltaba. Que alguien que con trabajo sabe leer, que alguien que no tiene, que tiene el pensamiento abstracto de un niño prelingüístico, o sea, de un niño que no habla todavía, ¿no? Porque, bueno, hay que ver, ¿no? O sea, lo que se ve, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Un personaje como el gobernador, que no tiene capacidad de pensamiento abstracto, me va a venir a decir a mí qué publicar. Pues como no lo haga con la policía, no veo cómo pueda impedirlo. ¿Por qué? Porque lo que hace es su actitud, su actitud de un personaje que no actúa, que no se mueve, que no sabe qué hacer. Usted véalo en las fotografías. Ese personaje refleja muy bien su forma de gobernar en el vacío. Entonces,
¿sabe qué? Utilice las redes, utilice lo que tiene para publicar, para hacer denuncias cuando estos quieren abusar. Por supuesto que tiene que hacerlo. Retomo lo que decía Carlos Garza. Él dice, no, porque bromeé un poco hace rato con su propuesta, entonces se indignó un poco, ¿no? Ya me escribió y me dijo, oye, no. Dice Carlos, yo me refiero a una desobediencia civil que les duela. Y efectivamente, ¿qué es esa desobediencia civil? Pues no pagar impuestos, por ejemplo. Aunque de pronto la gente, ¿no? La gente no se atreve. El otro día, cuando el Tlatuani de Tabasco dijo que deberíamos dejar de pensar en las cosas materiales, que ya no deberíamos pensar en el Producto Interno Bruto, eso ya pasó, dijo. Eso ya no se usa. Ahora, lo importante la es felicidad. Es la felicidad, es el crecimiento espiritual. Yo dije, ya chingué. Y desde ese día, se los juro, desde ese día tengo videos. He estado rezando 3 Padres Nuestros antes de irme a dormir para que de ahí se cobren sus pinches impuestos. Porque si no está interesado en lo material, pues entonces hay que pagar impuestos con Padres Nuestros, con Aves Marías, con meditaciones. Con buenos días, ¿no? Simplemente con buenos días. Con buenos días, buenas tardes. Y entonces, claro, por supuesto, es que de eso estamos hablando, pues, ¿no? O sea, ¿cómo quieren que los tomemos en serio cuando dicen pendejadas semejantes? Cuando se atreven a publicarlas, a escribirlas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente me parece que la sociedad continúa en un estado de indefensión, producto de la impunidad, de la corrupción, de la complicidad de estos personajes, de su falta de ética, de su falta de sentido, de su falta de capacidad de imaginar siquiera lo que es el Estado, de tener una idea de lo que es el Estado, en fin. Y por eso estamos, desgraciadamente, como estamos. No necesariamente por la gente, sino ¿por qué? Pues porque tenemos estas autoridades. Mire, qué bonito, qué bonito. ¿Por qué no le hacemos al payaso, señor presidente? ¿Cómo no? En este momento le hacemos al payaso en medio de una tragedia que ya se encuentra por encima de los 50,000 contagiados a nivel nacional. Ahí está, véalos. Yo no se lo cuento, ¿eh? Ahí está, no estoy inventando nada, no es un montaje. Pedro Tonantzin y yo, Héctor, en aquel momento estaba en una situación familiar, nosotros fuimos, no nos tocó ver esto, pero sí estaba allí Andrés Manuel, sí estaba allí el gobernador, y hicieron esta payasada que además muy orgullosos publicaron en sus redes. Pedro, decías. Sí, para pasar a otro tema, ya llevamos casi 1 hora con 12 minutos. Pero esta vez ha sido muy divertida, esta vez nos ha sentido. Hay un video que seguramente tienes ahí a la mano, una mujer, una mamá, que de forma anónima está señalando lo que está ocurriendo en el reclusor, en el penal de Atlacholoaya. Y yo quisiera con esto, si no es que hay otro tema en la agenda, decir qué es lo que puede pasar en los próximos días. Hoy ya las autoridades reconocieron que hay alrededor de 15 sospechosos, 5 personas que han muerto por neumonías atípicas, pero hoy por la tarde tendrían que confirmar un laboratorio externo si efectivamente una persona murió por COVID o no en el Congreso, en el penal de Atlacholoaya, también, pues estará pendiente una serie de acciones judiciales, penales, que llevaron incluso a una sanción contra la directora del penal de Atlacholoaya, también, se habla que hay un brote en el penal de Cuautla, se habla que no les están dando medicamento y que no les están dando atención médica. Me parece que lo que está sucediendo en los penales de Morelos es por demás increíble, es inhumano lo que se pudiera estar haciendo. Sé que son personas que han cometido errores, que los están pagando a final de cuentas ahí, y que deber de la autoridad en su momento pues es proporcionarle los mínimos de calidad humana para que puedan sobrevivir. Matarlos de esa manera me parece que no es apropiado y no habla bien de nosotros como sociedad. Esto es lo que está denunciando una madre. Solo díganme si se escucha, no estoy seguro de que el audio salga por este canal, entonces díganme si se escucha, por favor. No se está escuchando. No se está escuchando. Mándamelo. Es probable que desde aquí, desde esta máquina, sí se pueda escuchar.
o lo que podemos hacer es sacarlo a través de alguno de los celulares. Sí. Permíteme. Tú lo tienes, mismo. Pedro. Bueno, Sí, ya. está. Acá también Héctor ya me lo pasó. Entonces, es posible que podríamos... Para abonar en lo que resolvemos este tema técnico, Pedro, Jaime, ahorita que hablaban del tema de la censura, hay que recordar que cuando salió el documento firmado por empresarios, más de 100 empresarios, que algunos de ellos se deslindaron, no todos lo hicieron, y al final, 2 semanas después, ratificaron la situación. También hubo un amago en un comunicado de prensa oficial en la que advertían el tema de que iban a ir contra los medios, prácticamente lo dijeron de otra manera, pero dieron a entender eso, estuvieran criticando al gobernador y que había un golpeteo constante en contra del gobernador. Entonces, no es la primera vez, no es un hecho aislado, y estaremos atentos a las siguientes amenazas y amagos en contra de la libertad de expresión que pueda hacer el gobierno del Estado. Adelante, Pedro. Pedro, déjame intentar a ver si sale desde mi computador. Si sale, comparto la publicación y vemos si podemos escuchar este video. Por favor, a todas las autoridades del penal del municipio de Tlacholoaya, Xochiltepec, del penal, por favor, las personas privadas de su libertad se están muriendo de COVID, ya son 80 personas las infectadas, en especial las del dormitorio 1, por favor, del 1 a la celda 10, 12, están muy, muy graves ya, y hay internos que no pueden ni para modo ya de respirar, no pueden ya caminar del dolor de sus articulaciones, tienen fiebre muy alta, tienen vómito, dolor de cabeza, temperaturas de 40. Pues ahí está. Este es la parte del video que tenemos sobre esta denuncia que hace esta mujer, una familiar de una persona que está internada ahí en el penal de Atlacholoaya, y habla de 80 casos. No, realmente no tenemos forma de confirmar esto. No hay forma. Pero es evidente por los datos que han estado surgiendo que sí hay un brote al interior del penal de Atlacholoaya. Y que hay un descuido por parte de las autoridades, que hay una indolencia por parte de las autoridades del penal de no atenderlo. Mira, dicen que aquí me hacían un comentario hacían un comentario respecto a Jorge Israel Ponce de León. Lo que nosotros hemos estado tratando de confirmar es si este personaje se ha presentado a trabajar. Nos dicen que no, él incluso la misma directora del penal, no tenemos forma de confirmarlo. Hoy esperábamos que él fuera el que diera la cara, no ocurrió así, mandaron a otra persona a afrontar esta situación, porque es un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla de que ya se está por lo menos registrando en documentos de esta comisión la presencia de un caso de una persona que falleció. Para que hubiese fallecido, pasaron más de 15 días enferma, sin atención médica, dentro del penal, y la directora fue sancionada. Dormía con 15 personas más en una celda, y bueno, se le está pidiendo ahora que esas personas también sean sometidas a un examen, porque probablemente hayan sido contagiadas. Eso es de lo que se está pidiendo. Yo creo que va a ser un tema que habremos de darle seguimiento y estar al pendiente de lo que ocurre en el penal, porque hay una clara negligencia por parte de las autoridades, que además, como en ningún otro gobierno, han pasado cosas increíbles en el penal, asesinatos, fugas, motines, en fin, que jamás los habíamos visto en ninguna otra administración. Y hoy, insisto, como sociedad, como prensa, lo hemos señalado, pero, ¿y los diputados? ¿Dónde están aquellos que se encargan precisamente de estar observando que funcione bien? ¿Dónde están ese órgano de control constitucional llamado Congreso del Estado? Pues terrible lo que pasa en el Estado, Jaime, Pedro. Me parece que ya no hay otro tema en el tintero sobre lo que ha ocurrido en nuestros días. Me parece que pedía también nuestro amigo, y mandamos saludos a todos quienes nos han saludado, a nuestra amiga Cata, un gusto y gracias por comentar, gracias por estar al pendiente, cuídese mucho.
nos saludó también, a mi vecino Rodolfo Porcayo. Vecino, un saludo hasta Emiliano Zapata. Saludos a todos quienes nos están viendo, gracias por permanecer con nosotros. Todos sus comentarios los estamos leyendo, los estamos viendo, son temas. Ha salido ya el tema de los beneficentros, que también hablaremos. Sí. Si les parece, en otra Además, ¿cómo oportunidad. nos van a pagar, cobrar impuestos cuando Los coches están encerrados? Sí, es un absurdo. Beneficentros, han hablado también, se conectó también Shonané, desde la Ciudad de México, quien nos llama a hablar en algún momento del tema del desempleo y de los bajos salarios aquí en Morelos. Uh-huh. También, pues saludar, ¿no? Saludar al doctor Guillermo Peinberg, que se ha conectado, que nos envía saludos, a Catalina Esquivel, saludar. Romero. Sí, claro. En fin, hay muchísima gente que está interactuando con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Había también otro comentario respecto al tema alimentario. Decía que se debe hacer un esfuerzo. Es chacho de matar. Ojalá y que así ocurriera, pero por lo pronto yo creo que también los ciudadanos debemos estar haciendo nuestro propio esfuerzo. Hay campesinos que hoy están perdiendo su cosecha, la cebolla. Pasé hace 3 días al Xochitepec y la estaban tirando. Prácticamente ya tenía que llegar yo a Cuernavaca, no me pude parar, pero ya estaban tirando la cebolla sobre la carretera porque no tiene precio, no es posible para los campesinos. Muchos podrían decir, qué campesinos tan indolentes. Sí, pero el simple hecho de arrancarla tiene un costo, transportarla tiene un costo. Claro, es un tema que iba a tocar porque sí ya lo trabajamos esta semana, lo trabajaron y gracias por todo. El tema de los ganaderos, Pedro, el tema de los campesinos cuyos animales están a punto de morir de hambre, literalmente los ganaderos anuncian que prefieren sacrificarlas para comer ellos mismos y tienen una serie de propuestas, Pedro, Jaime, para presentarlas al Ejecutivo Estatal, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. No lo reciben. Ni Hugo Eric, ni el gobernador, nadie del gabinete lo recibe. Ellos tienen una propuesta, entiendo, así como el planteamiento, Pedro, de los campesinos de la zona oriente en torno al pepino y al jitomate para establecer un mecanismo en el que ellos les paguen la producción y entonces el gobierno pueda distribuir todo este alimento que se va a echar a perder, así como el ganado, entre las familias vulnerables, como lo que está haciendo, por ejemplo, Jojutla y algún otro municipio. Simplemente no lo recibe. Pedro, Jaime tiene que contratar a un abogado para que gestione y los obligue constitucionalmente, jurídicamente, a recibirlos para que el gobernador escuche las propuestas que tienen los campesinos para que ellos no pierdan y al no perder beneficien a la población. De verdad, ni siquiera se deja ayudar este gobernador. O sea, es terrible. Imagínate a Cuauhtémoc, imagínate que en el peor escenario de tu vida, antes de que pasara esto, que podría ser una pandemia, te preguntaran, ¿quién nunca esperarías que estuviera asesorando, generando la estrategia para salvar tu vida? Cuauhtémoc Blanco Bravo es el encargado de encabezar la estrategia para salvar a los morelenses de una pandemia mundial. Pobre Morelos, pero además asesorado por, y lo voy a decir particularmente en el tema de comunicación, pues algún hooligan, alguna persona que tampoco tiene experiencia en el tema de comunicar lo que se puede hacer bien o de generar estrategias para comunicar o de permitir que se le acerque la gente que tiene conocimiento, como es el propio campesino, Pedro, el productor de jitomate que sabe qué hacer o el ganadero que sabe qué hacer con su producto y cómo no perder, en fin. Es terrible la cerrazón de esta administración, de este gobernador ausente, de este gabinete ausente además. Sí, es complicado. Antes de despedirnos, quisiera retomar también el tema del incendio en Tepoztlán. Estoy en comunicación con la tía, una compañera, una amiga de allá de Tepoztlán, quien participa activamente en las brigadas de combatir los incendios de hace muchos años. Ella es muy joven, de hecho, pero pues siempre con el arraigo tepozteco, pues ha participado desde hace muchos años en este tema del combate a los incendios. Y lo que me dice es que efectivamente el incendio ya fue controlado con, obviamente, la movilización de la población. Dice que sí hubo participación del helicóptero, lo que sí contribuyó de una u de otra manera a controlar este incendio. De alguna manera lo que dicen es, pues la zona que estaba siendo afectada por el incendio es una zona donde vive gente que tiene poder adquisitivo y lo que sospechan es que el gobierno reaccionó incluso con el helicóptero por la presión que hicieron estas familias en ese sentido. También comenta que la joven que está acusada de haber iniciado el fuego en esta zona por hacer malabares con fuego, con lumbre, pues
fue detenida y fue entregada a la propia fiscalía. Así que habría que estar al pendiente de lo que ocurre allá en Tepoztlán. Por lo pronto, todo parece indicar que efectivamente ha sido prácticamente controlado este incendio y que ya solo son acciones de vigilancia, pues, en esta zona de Tepoztlán, donde ayer, pues, desde antier vimos escenas dantescas. Hoy por la mañana, ayer por la tarde, la de Cuernavaca era, pues, estaba llena de humo, ¿no? Toda la gente que padece de las vías respiratorias, sobre todo los que lamentablemente y justamente en un momento de COVID, ¿no? Imagínate con este tema. Sí, yo tengo una niña que tiene alergias y amaneció terrible. Sí, claro. Terrible. Sí, el humo es devastador para la gente que padece. Yo solamente me quiero despedir, ya también imagino que ya muchos están cansados, pero en este tema que se me fue aquí la señal y todo eso, cada quien hágales lo que pueda, ayude a los campesinos como pueda, y creo, voy a hacer un esfuerzo, ya lo hicimos hace unas 2 semanas con mi suegro, trajimos unas cajas de pepino, lo vendimos ahí en la Flores Magón, prácticamente al precio que se nos da. No tratamos de que se recupere únicamente al campesino que se le compra, pues que se recupere lo que él establece como precio, que sería en el caso de ellos es 7 pesos por kilo, y prácticamente se vende aquí a 8, en fin. Vamos a tratar de hacer este fin de semana otra vez ese esfuerzo, y creo que si usted tiene la oportunidad de pararse y comprar directamente a un campesino, hágalo. Cómprele una caja, cómprele 2 cajas y distribúyalo entre su familia. Creo que es la única forma que los campesinos pueden salvar su economía y poder sembrar la próxima cosecha, tener dinero para la próxima cosecha, pero también tenemos que ponernos a reflexionar que este sistema de mercados no ayuda ni a los campesinos ni nos ayuda a nosotros como consumidores. Está viviendo un proceso dramático de corrupción, porque vimos que la forma en la que operaban, pues lamentablemente no era la adecuada, estaban rebasados tanto en su capacidad y nadie decía nada, había más de la gente que estaba establecida. Bueno, con todos esos asegúnes, efectivamente, no es un comercio justo para los campesinos, no obtienen lo necesario para poder seguir produciendo, y tampoco nosotros como consumidores obtenemos productos de calidad. Algo tiene que cambiar. Esas imágenes que vemos de repente muy chidas de Europa, de los campesinos vendiendo su propio producto, bueno, pues sí, es utópico, pero tenemos que llegar a eso para poder hacer que funcione la vida en el campo, pero que también nos funcione para nosotros tener alimentos apropiados y también alimentos que tengan ética al momento de sembrarlos. Créeme lo que es algo muy importante, que acostumbremos a nuestros campesinos a ser éticos. ¿Por qué? Porque hay campesinos también, sobre todo aquellos que se dedican a las grandes empresas que no tienen ética. Las grandes empresas siembran y le echan cuanta porquería, y eso es lo que comemos, y eso es lo que finalmente nos está repercutiendo también en enfermedades y demás. En fin, no voy a echarme un chorro mareador, que de eso los puedo cansar, y sé algo de eso, así que, bueno, pues tardaría mucho tiempo, pero ayuden en lo que puedan a los campesinos comprándoles su producto de manera directa. Y bueno, pues ahí sería muy importante generar la posibilidad de redes de consumo, es decir, la organización de unidades habitacionales, colonias, fraccionamientos, etcétera, para hacer la vaquita, ir a comprar directamente los productos, regresarlos, hacer cooperativas, modelos que han sido ensayados durante tanto tiempo y que de pronto nos da como miedo, ¿no? Y que justamente es de lo que hablas, Pedro, de lo que ocurre en Europa, de lo que ocurre en otras zonas. La Ciudad de México, en esta semana, de acuerdo con la información que nos compartió la agencia de fotografía Obturador MX, llevaron a cabo indígenas otomís la venta de sus productos artesanales, sí, y lo que hicieron fue intercambiarlos por alimentos. Entonces, justamente de esto estamos hablando, de estos ejemplos. Aprovecho justo para saludar a Benjamín González, a nuestro buen amigo Benjamín El Benjas, que nos está escuchando desde Las Vegas, Nevada, un compañero de lucha y de muchos años de trabajo en la izquierda aquí en Morelos,
y que hoy, pues por muchísimas razones, se encuentra en los Estados Unidos. Te mando un abrazo, mi querido Benja. Gracias por escucharnos. También aprovecho este momento, porque ya casi nos vamos, para enviarle besitos a Margarito. Te cumplí, mi hermano. Mira, me puse el vestido rojo que nunca estrené. Justamente para ti, mi hermano, te mando muchos besos al buen Margarito. Y también que no se haga güey. Allí está. Pero Oscar está enfrente de Pedro Tonantzin Sánchez, y que está, ya, de hecho yo creo que ya se metió debajo de la mesa ahorita, lo cual para como están las cosas es muy sospechoso si Pedro está ahí. Y bueno, pues también enviarles un saludo, un abrazo a todos y a todas, porque también está Ruby, a los corresponsales que pues donde surgió la idea de esta transmisión. Muchas gracias, creo que ha sido Taurino Castrejón también se conecta. Un abrazo, mi querido Taurino Castrejón, uno de los líderes de los migrantes, me parece, más importantes, activista, Morelos Guerrero, etcétera. Y bueno, pues gracias, Taurino, por ponerte en contacto con nosotros. Vámonos entonces, si les parece. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, compartan esta transmisión en vivo, permanecerá en las redes sociales de maciosare.org, de surdigital.com.mx y de centraldenoticias.mx. La opinión más importante es la de ustedes. Solamente un dato, que no puedo quedar con las ganas de decirlo. Los ganaderos denunciaron que la unidad de comunicación social del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que depende de la oficina de la gobernatura encabezada por José Manuel Sanz, este personaje investigado por lavado de dinero en Suiza, en México con lavado de dinero en un banco de Suiza, tiene más recursos que el asignado al campo. Simplemente con ese dato me quedo, lo que habla de una estrategia de atención a las necesidades de los morelenses por parte de un ejecutivo estatal. Tiene más dinero el encargado de comunicación social que lo destinado para los apoyos al campo. Jaime. Y decir básicamente que un poco por lo planteado por Pedro en otros programas, vamos a establecer el compromiso de estar con ustedes, en principio cada jueves, haciendo esta mesa de análisis de la jueves semana. Pozolero. Jueves pozolero, que en algún momento espero que podamos tendremos hacerlo, pozole. sí, justamente sentados en una mesa, comiendo. En el barco. Allá en el barco. En el barco del centro. No sé, porque realmente el internet de ahí es una mierda. Busquemos otro lugar, o veamos dónde, o compramos el pozole ahí si ustedes quieren, y luego nos vamos a otro lugar. Es garantía de un buen pozole. Entonces nos vamos a otro lugar, etcétera, y bueno, sí, comiendo pozole, pues que por lo menos nos lo patrocinen, digo, pues ya que hacemos el comercial completo, y pues también bebiendo, cuando se recupere la industria cervecera de este país, pues bebiendo una cerveza pagada a precio decente, y no como está ocurriendo ahorita con la pinche especulación con la cerveza. Digo, finalmente me vale, ahorita no estoy ni tomando, pero sí me parece un absurdo que haya, que ayer me comentó alguien, están pagando caguamas de 90 pesos, latas de 35, 40 pesos, digo, sí está cabrón, ¿no? Y bueno, pues ojalá y podamos en algún momento de la nueva normalidad sentarnos un jueves pozolero. Totalmente. Estar compartiendo el pozole y compartiendo con usted todo esto que vemos, pensamos y decimos. Gracias, Héctor, Pedro, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.